Sean bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma formativa que abre la Compañía Nacional de Teatro en estos momentos en que estas plataformas nos brindan la oportunidad de seguir reflexionando y seguir trabajando en torno al quehacer escénico. Soy Nicky García, soy artista de circo, actor, productor, director de la Fundación Circo Nacional de Venezuela, una organización dedicada a la formación y la promoción del arte circense hecho en nuestro país. Y bueno, hemos amablemente atendido la invitación de la Compañía Nacional de Teatro para hablar un poco de esto que nos ocupa hoy, que es este arte maravilloso, de esta actividad física extraordinaria llamada circo. Existen diferentes estudios que refieren el origen del circo, digamos a partir del siglo XIX, el circo moderno, y muchos historiadores del circo ponen eso como punto de partida. Sin embargo, también se abre toda una crítica a esta manera de ver los orígenes del circo desde el siglo XVIII, sino que más bien, entienden al circo como una actividad humana que data de la antigüedad y no hay un solo origen específico, ¿no? Digamos que de las grandes culturas de la antigüedad, como Egipto, Mesopotamia, e incluso las culturas de la India, Persia, incluso China, que tuvieron desarrollos civilizatorios, digamos, más o menos autónomos, y por eso se le llaman civilizaciones madres. También en América, en lo que es Mesoamérica, en México y los Andes, también hubo grandes civilizaciones donde por diferentes registros que hay y algunos elementos como la pintura rupestre, como la cerámica, nos dan fe que hubo actividad circense. El término circo como tal, nosotros llamamos circo a eso que sabemos hoy que es un arte donde hay destrezas malabaristas, acróbatas, equilibristas. Sin embargo, se le llama circo porque así le llamaron los romanos a el espacio donde ellos escenificaban batallas de gladiadores, hacían grandes fiestas, los ludicircenses. Ellos llamaron circo a ese espacio y que en la modernidad, en el siglo XVIII, en Europa sobre todo, se toma ese término. La palabra etimológicamente, digamos, viene del latín circus, que quiere decir círculos, y hay otros autores que también le dan el origen de esta palabra circo a el término griego krike o krikos, que quiere decir anillo. Obviamente se popularizó en el siglo III antes de nuestra era en las culturas grecorromanas el término circo, y los romanos, por supuesto, hicieron muy famoso este término que se acuña así en el siglo XIX. Volviendo al tema de los orígenes, ahí pinturas rupestres, manifestaciones circenses en la isla de Creta, de unos 2400 años antes de nuestra era. La cultura Han, una cultura también aproximadamente data de 2000 años en China. Ya los juegos circenses eran habituales dentro de lo que es la cultura china. De hecho, en todo lo que fue el entrenamiento de guerreros, las destrezas con armas, con lanzamientos, en el entrenamiento de los guerreros, por supuesto hubo quienes se destacaron y bastó que estos fuesen observados y ellos repetir esa destreza para que se reconociera ese movimiento extraordinario. Lo mismo ocurrió en Mesoamérica, ahí
culturas incluso más antiguas de las que más conocemos, por ejemplo los aztecas. Hay culturas preaztecas como los olmecas, donde hay estatuillas que datan aproximadamente del año 800 de nuestra era, que dan manifestación o que dan fe de la existencia del arte circense antes de la llegada de los europeos a nuestro continente. En las culturas andinas, ¿no? Dentro de la cultura chavín, o específicamente la cultura cupisnaque, que es, digamos, del norte de Perú, se encuentran también unas vasijas del periodo preincaico, donde podemos observar algunos contorsionistas que son como los mangos o las asas de unos errores. Entonces, podríamos decir que el circo es una manifestación humana de la cultura del ser humano que no tiene un origen específico, sino que surge dentro de las prácticas, podríamos decir, civilizatorias, que tiene que ver con la agricultura, digamos que el zanco o el equilibrio en zancos, nace también en arrozales, en Asia, donde los que cultivaban, bueno, atravesaban estos campos empantanados. Se dice también que parte leyenda o parte realidad que incluso quienes cosechaban en árboles muy altos, para no bajar de una escalera y subir, simplemente caminaban con la escalera de un árbol a otro y fueron generando destrezas que fueron, digamos, de alguna manera complejizándose hasta llegar a lo que conocemos hoy como arte circense. Digamos que en Roma, que es donde se acuña este término y todo, es algo bastante diferente a como lo vemos hoy. Digamos que ellos fueron los que difunden esa tradición, sobre todo en Occidente. Los circos, estaba el Circus Maximum en Roma, donde se hacían los ludus circenses, que eran unos juegos que duraban 3 meses. Y bueno, digamos que fue una gran pompa, una gran fiesta en ese periodo. Durante lo que los europeos llaman la Edad Media, porque la Edad Media fue un fenómeno únicamente de Europa, ¿verdad? En China, en la India, e incluso aquí en América habían otros procesos históricos, pero sin embargo conocemos que en la Edad Media y sobre todo a partir de la ruta de la seda, que es donde empiezan a juntarse la cultura oriental y la occidental, comienzan a deambular una serie de personajes, de artistas que iban siguiendo las grandes caravanas de mercaderes y llegaban a las ferias, tanto de Constantinopla como de algunas otras ciudades más hacia Europa, y iban de una u otra manera mostrando en las calles el arte llamado de volatineros, contorsionistas, malabaristas. No había un término que los agrupara como circo, simplemente se les denominaba a estos artistas como la actividad que ellos desarrollaban. Entonces, bueno, podríamos decir que desde la antigüedad el ser humano ha sido fascinado por este arte que tiene, digamos, el leitmotiv de su existencia en la transgresión de los propios límites físicos del ser humano y también los límites que nos dan las leyes de la naturaleza, por ejemplo, la gravedad. Bueno, y luego de todo este periplo por la llamada Edad Media, digamos que en el siglo XVIII, en Inglaterra, un militar llamado Philip Astill, él organizaba, ¿no?, desfiles militares, venía de toda esa tradición ecuestre de la milicia británica, y él decide hacer un espectáculo de destreza a caballos, y él descubre que el escenario donde se puede presentar un caballo y que él pueda mantener
digamos, un trote constante y que además sea cómodo para que el público lo vea, es un círculo que debería medir 13 metros. 13 metros porque esa es la medida en que el caballo puede generar una centrífuga donde, digamos, es más llevadero para el volatinero hacer su actividad o hacer su acto, o hacer su destreza sobre el caballo. Es así como nace la pista del circo, una pista redonda de 13 metros hasta nuestros días, y se termina, él nombra ese espacio, es él quien llama circo a ese lugar, que ese es otro de los términos o de los conceptos, ¿no?, que tiene también el circo. El circo también es un lugar donde se representan espectáculos, ¿no? Él hizo una innovación en su espectáculo ecuestre, que entre un acto y otro, él integró a algunos actos gimnásticos y él introdujo también a cómicos, payasos o actores cómicos que posiblemente venían de toda esa tradición de la comedia del arte, y él introduce estos cómicos al espectáculo ecuestre, y es así como comienza a darse un espectáculo donde el payaso, los acróbatas y los actos ecuestres se reúnen en un solo espacio que se llama circo. Entonces, aproximadamente finales del siglo XVIII, 1780 y tanto. Este nuevo espectáculo se populariza por Europa a principios del siglo XIX, llega a Estados Unidos y por ahí baja también a México y a otros países del continente, y es lo que da inicio así a lo que llamamos la época clásica del circo. El circo se populariza, generan grandes compañías de circo por toda Europa durante el siglo XIX y principios del XX. Es lo que conocemos como la época de oro del circo, esa época entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde era el espectáculo más grande del mundo, un espectáculo basado en las destrezas. Recuerdo también que los europeos tenían en el siglo XIX esta onda exploratoria, de ir a los lugares exóticos de África, de Asia, y traer y mostrar en las ferias europeas especies de animales, incluso seres humanos de otras culturas. Digamos que el circo también toma un poco de eso y se convierte también en un espacio no solamente donde se muestran las destrezas, sino que animales de otras latitudes que en ese momento, digamos, era imposible poder ver en los lugares donde no eran oriundos. Se da también este circo de rarezas, de freaks, de deformaciones, de mujer barbuda y todo esto que tenemos también en el imaginario. Y bueno, y se generan grandes compañías de 3 pistas, sobre todo en Norteamérica, el circo, el Barnum and Bailey, que era uno de los grandes circos de la época, llegaron a tener un tren para moverse por todo Estados Unidos. Y bueno, este proceso sigue también se va popularizando en todo el mundo. Luego de la invención del cine y la aparición de la televisión, el circo, digamos que fue disminuyendo esa, por así decirlo, supremacía que tenía en lo que era el gran espectáculo. Parte de eso podemos verlo en algunas películas interesantísimas de la época, como El espectáculo más grande del mundo o Trapecio también. Son películas clásicas donde podemos ver lo que es el circo de esa época. Y bueno, a finales de los años 70, finales de los años 60, años 70, muchos artistas de las artes escénicas, del teatro de calle, sobre todo en Francia, comienzan a utilizar algunas técnicas de circo en sus puestas en escena, dando así origen a lo que luego se llamó circo contemporáneo. Bueno, y esta fue nuestra primera clase en la cual estuvimos hablando un poco de los orígenes del término circo, de lo que es el concepto de este arte maravilloso y la evolución muy rápidamente histórica
hasta el siglo XX. En la próxima clase ya vamos a hablar un poco de lo que es el circo contemporáneo, cómo surge el circo contemporáneo y las diferentes vertientes que este ha tenido en el presente. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.